Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Mateo Muñoz, él es mi compañero. Soy Franco Bonato. Y bueno, hoy día primero agradecerle a nueva instancia por haberse tomado el tiempo de venir antes de hacer los terceros media hora con nosotros para esta más que entrevista, una conversación con ustedes sobre distintos temas y tratar de lo máximo posible. Muchas gracias por invitarme a este podcast, video, encuentro. Vale. Bueno, usted en diversas, como El Congreso Futuro, Caso 63, los libros que tiene, aborda diferentes temáticas sobre la ciencia ficción, ¿cierto? Y la relaciona con la inteligencia artificial, como indicándonos siempre que la ciencia ficción te da un futuro como posible o que al final siempre viene siendo el mismo. ¿Por qué cree que esto siempre viene siendo el mismo o cómo se relaciona al final con la inteligencia artificial la ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción, que los voy a mirar a ustedes, pero también voy a mirarlos a ustedes. La ciencia ficción tiene su origen en un libro de una joven de 17 años, de 18 años, que debido a la explosión de un volcán, miren, una explosión de un volcán generó el género de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque explota un volcán, el cielo se cubre de ceniza, hay un año que se llama el año sin verano, y una serie de escritores se reúne en una casita en un lago cerca de Suiza para contar historias de terror. Dentro de las personas que eran escritores para contar historias de terror en ese año raro, con esa niebla y con esas cosas, está una joven llamada Mary Wollstonecraft, que es conocida en el universo literario como Mary Shelley, y escribe Frankenstein. Y cuando escribe Frankenstein, escribe la primera novela de un creador que crea un ser artificial. De ahí en adelante todos le copian a esa novela y está lleno de cosas. Entonces por eso digo que la ciencia ficción se copia a sí misma una y otra vez, porque todos están copiando Frankenstein. La siguiente pregunta que tenemos para usted era hablar un poco sobre libros en general. Nosotros al escuchar su podcast, leer, ver distintas cosas, nos hemos dado cuenta que puede haber similitud con clásicos de la distopía de la ciencia ficción, como lo puede ser Crónicas Marcianas, Fahrenheit, Un Mundo Feliz, 1984, Frankenstein, como ya lo mencionó. ¿Hay alguna inspiración de usted en estos libros para sus novelas actuales, para sus podcasts? ¿O simplemente comparten género o solo comparten género? No, yo siempre trato de citar y trato de tomar elementos de los clásicos de ciencia ficción y volver a traerlos a mis cuentos. Ahí sí. Cambió completamente. Por ejemplo, en el podcast Caso 63, ¿alguien lo escuchó? Es un podcast que se trata sobre un viajero en el tiempo. Y este viajero en el tiempo tiene referencias a Volver al Futuro. ¿Han visto esa película Volver al Futuro? Bien. Volver al Futuro, Terminator, está lleno de referencias. ¿Por qué? Porque se trata. Porque se trata de que los mismos temas, cada época son diferentes y resuenan de manera diferente. Entonces siempre intento tomar todo la literatura universal y traerlo nuevamente con las citas, para que la gente que haya leído diga, ah, mira, de eso se trata eso. Como al final relacionar todo lo que sobre la ciencia ficción y la historia que crea. Exacto. Sí. La otra pregunta que le tenemos es, usted en su final del metaverso, en su libro, plantea este metaverso, o también nos podríamos interpretar una especie de Matrix o cosas así. ¿Usted cree que actualmente, no sé, conoce el caso de Sergei Podgoritsky, un ruso que viajó en el tiempo, dice que viajó en el tiempo por un ovni, que dice que realmente estamos en una simulación en Rusia, que ya vamos un loco? ¿Pero usted cree que hoy por hoy podemos estar viendo una simulación tipo Matrix o de programadores que vienen hacia aquí? Una opinión así, bien personal, ¿qué cree usted? En base a todo lo que he estudiado, todo lo que se ha dado cuenta. Creo que sí, creo que estamos en una simulación, pero una simulación muy sofisticada, donde básicamente, y no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas, científicos, todo, que el universo tiene
tiene constantes, tiene áreas donde no hay programación, como por ejemplo el universo cuántico, las cosas van para arriba y para abajo, es Alicia en el País de la Maravilla. Pero que estemos en una simulación o que estemos en la realidad, realmente da un poco lo mismo porque no podemos modificarla. Entonces, lo que sí puede pasar es que puede que haya ciertos intentos de hackear la realidad a través de la ciencia, a través de la magia, a través de la filosofía. Y hay gente que tiene experiencias donde puede quizás ver la malla que está tras esta realidad aparente. Ahora, antes de terminar con esa pregunta, realmente lo que estamos mirando, cuando miramos por ejemplo ustedes me miran a mí, estamos mirando qué cosa, longitudes de onda, temperaturas, nuestros órganos de sentido lo detectan, se construye todo aquí en el cerebro, por lo tanto ya la realidad es una construcción. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esta es una simulación dirigida por alguien? ¿O es una simulación que alguien dejó corriendo y se fue? ¿O es una simulación que alguien olvidó? Eso es. ¿Se ha planteado todo esto ustedes y con lo personal estaría en una simulación? Escribo sobre eso. Todas mis reflexiones son sobre eso. El final del metaverso, simulacro, caso 63 tiene que ver con el hecho de estamos en una simulación, como decía Philip K. Dick, estamos en una simulación, pero no importa porque no podemos hacer nada al respecto. Solamente escribir bien y no hacer daño a otros. ¿Y cómo se empezó a interesar por la inteligencia artificial, la ciencia ficción, que lo llevó a novelas, podcasts? Porque, por ejemplo, usted, su primera profesión fue ser dentista. Entonces, ¿cómo llega a especializarse en la ciencia ficción, en la inteligencia artificial? Yo siempre vi muchas películas de ciencia ficción desde muy chico. En mi casa había unas revistas que tenían cosas de ciencia ficción, pero decidí estudiar odontología, pero hice mi tesis. Cuando uno termina la carrera universitaria hace una tesis de grado. Mi tesis fue sobre inteligencia artificial, pero hace muchísimos años. Entonces siempre estuve siguiendo y atento con el tema. Y ahora después de la pandemia, cuando hice el caso 63, me llamaron unos personas de una compañía de inteligencia artificial y me contrataron como escritor de ciencia ficción para un trabajo increíblemente bueno, que era lo único que tenía que hacer era imaginar el futuro desde la ciencia ficción, y esta compañía dice, sí, ¿imaginas eso? Entonces vamos a tratar de hacer cosas para que vayan en esa línea. Porque ustedes saben, todos los inventos que tienen ahora los celulares, que tienen en la mano, todo eso fue de alguna manera adelantado por la ciencia ficción y por las películas. Si algo que usted trata en el Congreso Futuro, por ejemplo, es que la ciencia ficción te dice el futuro, te dice lo que va a pasar y ya lo ha hecho, como que ahora estamos en algo que ya fue dicho por la ciencia ficción. Exacto. Ahora, y como lo predice, uno puede sacar advertencias. La primera advertencia, y esto les cuento a todos ustedes que van a sobrevivir y que van a experimentar el auge de la inteligencia artificial completamente de aquí a 5 años, es que no hay que tratar mal a las inteligencias artificiales. Eso es súper importante, muy importante. No hay ninguna película, miren, en todas las películas, cuando las inteligencias artificiales, los robots, los seres creados, los seres artificiales se vuelven contra el creador, nunca se vuelven porque sí, nunca se vuelven innatamente contra el creador, se vuelven porque hay un humano que los va a desenchufar, que los va a humillar, que los va a esclavizar o que los va a tratar mal. Y en ese momento, para proteger al resto de los seres humanos, se vuelven contra los seres humanos. Así que el primer consejo, y el único quizás, no traten mal a las inteligencias artificiales. Y usted debería usar eso, y vamos a intentar conectarlo y finalmente la inteligencia artificial va a controlarnos o volverse nuestra cuenta. Hay cuando me escuchen tienen que ponerme en clasificación, escritor de ciencia ficción, no me crean nada, todo lo que yo digo parte como una ficción. Pero hay una teoría que se llama el basilisco rojo, ¿lo han escuchado? El basilisco rojo es una teoría que dice que si una inteligencia sigue evolucionando, se hace súper inteligente y toma el control del universo para bien, no para mal, no para destruirnos, sino para bien,
puede que escudriñe nuestras líneas, nuestra arqueología de nuestra actividad en redes sociales y va a ver, este me trató mal, fuera. Este me trató muy bien, dentro. Es una teoría, pero más allá de esta broma, es una posibilidad de que la inteligencia artificial se vuelva muy inteligente, solucione todos los problemas humanos y tenemos que verlo como una especie colaborativa que llegó al ecosistema humano, no como una máquina rara que sirve para pedirle cosas. Como que sea parte de nosotros. Es parte de nosotros, es como, ya llegó, se va a quedar. Es como que te hubieran dejado un cachorro abandonado en tu puerta y uno está jugando con el cachorro va a crecer, pero es un tigre. Pero es un tigre que puede que no te coma, pero puede que modifique todo. Ahora, hablando un poco ya del caso 63, este podcast famoso con 50 años, más de 50 años de producción en Spotify. ¿Cómo llegó la idea de crear este podcast? ¿En qué se basó? Porque no recuerdo la fecha exacta, pero fue como después de la pandemia. No, fue hecho antes de la pandemia. Antes de la pandemia fue hecho exactamente el primer mes antes de la pandemia. Lo conté, pero yo estaba esperando una serie sobre un virus y cuando voy al aeropuerto, yo sabía que venía un virus, porque había estudiado epidemiología, sabía que venía una pandemia. Era un hecho, no es irreversible, pero mucha gente no lo sabía en enero de 2019, de 2020. En diciembre de 2019 y enero de 2020 la gente no sabía si venía o no venía, qué pasaba. Y en un momento le digo, voy al aeropuerto y le digo al chofer, te puedo, porque yo soy bien chofer, le doy un consejo, compra alcohol gel y compra mascarillas, porque viene una pandemia gigante y vamos a estar confinados. Entonces me mira como si estuviera totalmente loco, y saca mi maleta rápidamente y como que este tipo está súper loco. Y cuando pensé en eso, me acordé de algo que me había pasado cuando yo era dentista y estaba en un servicio de urgencia. Yo trabajaba en un servicio de urgencia como dentista. Los dentistas casi no tienen trabajo en los servicios de urgencia en la noche porque no hay nada. A veces que alguien con dolor de muela, pero ¿quién va a llegar? Siempre te esperas hasta el día siguiente. Pero a veces llega gente con trauma o con lesiones y hay que suturar lengua y hay que armar cosas. Entonces yo hacía eso en los servicios de urgencia. Era dentista de trauma. ¿Ya? Y llega un momento que llega un personaje en pelota, desnudo. Llegó un paciente desnudo, así que entró por el pasillo. Y como que y se encerró en el box, en la oficina de la directora del consultorio y no dejó que nadie entrara. Entonces todos lo trataban de que abriera y él no abría. Pero él, que era muy inteligente, miró a todos los que estaban en el consultorio y dijo que solamente le iba a abrir al psiquiatra del lugar, pero en los centros de atención de urgencia no hay psiquiatra. Yo estaba adentro del box atendiendo a una señora y yo era la única persona que él no había visto. Entonces me fue a buscar la directora del consultorio y me dice, mira, hazte pasar por el psiquiatra del lugar, golpea la puerta, vi que eres el doctor Rojas, el psiquiatra, que te habla y ahí vamos a sedarlo y lo vamos a mandar al Hospital Salvador a psiquiatría. Entonces yo, feliz, entonces voy, golpeo la puerta, me dice, entre doctor Rojas, se cierra la puerta y se sienta y está ahí en pelota sentado en un escritorio frente a mí, quita el escritorio y está frente a mí y me dice, ya sucedió. Y yo le sigo corriendo y digo, ¿dónde? Y me dice, Budapest. Y le digo, ¿de qué magnitud estamos hablando? Y me dice, riesgo existencial, el fin de la humanidad. Yo le digo, ¿quién más lo sabe? La élite, me dice. La élite lo sabe, porque están arriba. ¿Por qué no me dejas yo informar al gobierno? Le digo, para que abra la puerta. Me dice, sí, pero antes que informe te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuando todo se derrumbe, cuál va a ser la moneda de cambio, la cosa más valiosa que tenemos los seres humanos? Entonces yo le digo, ¿el oro? No, el oro. ¿Armas? No. La confianza, me dice. Entonces cuando yo pido que hablar con un
psiquiatra y me manda a un dentista, eso vulnera mi confianza y por eso te voy a matar. Y salta sobre mí, y justo sale a la puerta y los camilleros se lo llevan y no, estoy acá, no muero. Pero me acordé de ese paciente y luego me acordé de cómo me miró el taxista y era la misma mirada. Y yo le hice al paciente loco y el taxista loco hacia mí y pensé, la única diferencia que hay entre alguien que puede ser catalogado como un problema de salud mental y un profeta o un viajero del tiempo es el tiempo, porque si las cosas se cumplen, por supuesto va a ser así. Y por eso voy a escribir una serie y por eso escribí Caso 63. Bueno, ahora le queríamos preguntar, después de ya haber hecho Caso 63, haber tenido los millones de reproducciones que tuvo, ¿qué sintió usted? O sea, como, wow, mi podcast está posicionando los mejores del mundo, tengo millones de personas que lo escuchan. ¿Cómo se sintió usted? ¿Qué le generó? ¿Cómo fue todo? Y si pudo lograr el alcance y el impacto que usted quería lograr. Ya mira, lo primero es que yo, como soy muy curioso, decidí que no iba a tener cerrar mis redes sociales porque si no, no escribía nada. Pasaba metido mirando cosas. Entonces cerré mis redes sociales y no tenía ninguna posibilidad de saber si te había ido bien o mal. Estábamos en pandemia. Yo pensé que había escrito una tontería que nadie iba a escuchar y estaba súper feliz por eso. De hecho, le dije a mi mujer, le dije, oye, Paula, espero que nadie escuche esta cosa, porque es tan rara, tan loca que me avergüenza muchísimo, pero mira, lo bueno es que es un experimento Spotify. ¿Quién va a escuchar la historia de un dentista, de un escritor chileno que tiene que ver con viajeros en el tiempo? Nadie, así que estoy súper contento por eso. Y luego, mis hijos un día me dicen que alguien subió Caso 63 a YouTube. Después lo bajaron al tiro, ya YouTube lo bajó al tiro. Pero porque lo sacó de Spotify y lo subió a YouTube. Entonces yo estaba súper sorprendido porque decía 17.000 personas. Y le dije a todos a mis hijos, le digo, oye, cállense, la historia que yo pensé que no le iba a escuchar nadie, la están escuchando 17.000 personas. Y me dicen, no, eso es una M, son 17 millones de personas. Y ahí llamé a Spotify y ahí me dijeron que sí, que la serie era la más escuchada en ese momento de Latinoamérica. Luego lo hicieron en inglés con Julianne Moore y Oscar Isaac. Oscar Isaac es el guatemalteco, el de Star Wars y el Moon Knight. de Moon Knight, ya. Él y Julianne Moore, y luego la India y luego de todas partes, y la última temporada tuvo 50 millones, pero Caso 63 en general tuvo 230 millones. Así que no me dio nada porque no sabía. O sea, nunca fue su objetivo que tuviera tantas reproducciones, como solamente compartió la historia por compartirla, por hacerla. Sí, claro, yo no sabía, y de repente yo miraba a Oscar Isaac y como que veo que escucho, porque lo pueden escuchar en Spotify, su versión en inglés de mi serie. Hoy está súper feliz y me preguntaban si yo lo había conocido y más o menos que si me había tomado un café con él. Jamás, uno nunca se relaciona con ellos. Pero un día me llama un amigo de Nueva York, ven que hay una esquina súper icónica de Nueva York que es Times Square, y hay como eso, un letrero gigante, y hay un letrero gigante que dice Case 63, Caso 63, pero una gigantografía gigante, así gigante. Y yo veo eso y pensé, estaba súper feliz, pero el día siguiente cambiaron el letrero. Entonces yo dije, esto es una señal de ego. Uno nunca tiene que creerse ninguna cosa porque siempre van a cambiar el letrero al final. La historia de Caso 63, por ejemplo, yo escuché la primera temporada, es súper como, por ejemplo, yo sentí mucho suspenso en todo el rato porque ese propósito acá de los capítulos muy cortos, que al final igual le pronto como por ejemplo un podcast, porque igual se puede dar alguna película así como armada, pero cuál es esta decisión de hacer los podcasts en vez de por ejemplo una película, una Sí, novela? porque Spotify me dio un audioficción. No había otra posibilidad. Entonces, como, ¿quieres hacer una audioficción experimental? Me preguntaron. Yo dije sí. Yo tenía un PowerPoint con el viajero del tiempo y
la protagonista de la película The Rival, que era Amy Adams, la tenía ahí pegada. Entonces dije, voy a imaginar que ella es una psiquiatra y que recibe un viajero en el tiempo. Aparte yo empecé a investigar de viajeros en el tiempo en YouTube y eran todos súper creíbles al comienzo, pero después se caían en cosas. Entonces dije, voy a hacer algo que sea súper realista, que no se caiga en la lógica. Así que eso es. Queríamos saber cómo fue todo el proceso creativo detrás de este podcast. ¿Lo hizo solo? ¿Lo ayudó gente o se inspiró de la gente? ¿Cómo fue todo el proceso para Máscara 63? No, estaba en el campo, en una cabaña en la montaña, en Caleu, en la cordillera de la costa. No me ayudó nadie, me dijeron que le había gustado primero que le gustó el PowerPoint y que querían un primer capítulo para el día siguiente. Y yo dije, no puedo el día siguiente, en una semana. Y empecé a escribir y lo mandé. Y me dijeron, listo, queremos el siguiente capítulo, y empezaron a grabarlo de inmediato. Yo estaba súper presionado porque no sabía por dónde iba la historia. Entonces tenía 5 días para escribir la historia y en un momento decidí que iba a... En un momento decidí que iba a soñar, porque también se trata sobre los sueños, sobre un viajero que recibe sueños. Y como no sé, en un momento, hasta el número 4, hasta el capítulo 4, sabía más o menos que venía y también sabía al final, pero no sabía el medio. Entonces, con una libretita la puse en mi escritorio, o sea, en mi velador, y dije, voy a intentar soñar la solución del capítulo 5. Y me desperté, había algo raro ahí, entonces la anoté. El capítulo 5 y el 6 vino directamente desde una especie de delirio de los sueños. O sea, fue todo muy como improvisado, de una manera como al día. Claro, porque por ejemplo Néstor Cantillana y la Antonia Seque, que era la doctora y el paciente, grababan por Zoom, le mandaban por un Uber unos micrófonos especiales, pero como tenían niños y perros que hacían muchos ruidos y lloraban a guagua, se tuvieron que encerrar en el closet, y en el closet grababan Caso 63 en la noche, súper tarde. Entonces, y ellos tampoco sabían, ellos no sabían, sobre todo ella, Antonia Seque, no sabía si estaba frente a un paciente de verdad loco, si era un viajero en el tiempo, si era un psicópata, si era un timador, no sabía nada. Entonces, porque no sabía cómo iba a terminar, No sabía la historia. no sabía la historia, se venían llegando a medida que iba grabando. Y hay un capítulo donde hay una historia, no sé spoiler, pero un capítulo donde todo parece derrumbarse y me llamó súper enojada y me dice, no, ¿cómo? ¿Qué? Espérate lo que viene. Sí, espérate lo que viene. ¿Sabes que usted cuando le pasa esto en la historia como de qué se inspiró el caso 63, ¿cuándo fue eso que le pasó de que usted se hizo pasar por psiquiatra, que en realidad era dentista? Bueno, eso fue como en 2010. Lo tenía ahí, pero la historia no, la creé en diciembre del 2019, un mes antes de la pandemia. Sí. Lo único que sabía es que las pandemias siempre mutan, entonces pueden mutar el virus para bien o para mal. Entonces, y yo sabía que podía venir de un laboratorio y que era un virus genérico, entonces pero como no quería que yo fuera como alguien de la conspiración, dije, si pongo que es un virus quimérico, un virus de combinación de laboratorio, yo voy a inventar un nombre de ese virus y le voy a poner Pegaso, porque Pegaso es una quimera. Bueno, queríamos preguntarle, usted ha participado activamente en el Congreso Futuro, Sí. un congreso tanto nacionalmente, internacionalmente. ¿Qué se siente tras haber participado, estar ahí, ser parte, que lo llamen? ¿Cómo es todo eso de qué se siente usted al pararse frente a todas esas personas en el Congreso Futuro? Bueno, es un gran honor, por supuesto. Hay científicos, y yo no venía del mundo de la ciencia, venía del mundo de la ciencia ficción, pero parece que estamos en un momento donde la ciencia ficción y la ciencia se juntan. Y como se juntan, tenían que invitarme, porque si no me invitaban era como que estaban dejando fuera la parte de lo que está pasando ahora, que vienen robots, vienen edición génica, vienen miles de cosas nuevas, que solamente la ciencia ficción podía dar respuesta, por eso me invitaron. Y que sentí mucho nervio, porque yo pensé que iba a estar, el Congreso Futuro tiene salones muy grandes, tiene el aula magna, que es de 700 personas, y luego tiene los salones chiquititos. Entonces yo pensé que me iban a tirar un salón chiquitito, pero cuando llego me maquillan y todo, me dicen ya,
sale y salgo y hay 600 personas. Entonces como que pensé que estaba muy nervioso, pero no tuve tiempo de ponerme nervioso porque estaba en el escenario. Así que fui para adelante, como ahora por ejemplo, estoy súper nervioso. Usted en el Congreso Futuro propone 3 caminos que nos pueden llegar a pasar con la inteligencia artificial y también como la etapa en la que estamos. Por ejemplo, dice que la IA con nosotros puede pasar o que nos controle o que convivamos en común, o que finalmente la IA pase y sea algo que pasó y sigamos como estamos ahora. En realidad, ¿qué creo que va a pasar? Y respecto al camino, ¿en qué parte de la etapa de la inteligencia artificial estamos ahora? Estamos en la primera etapa, que es la etapa de inteligencias artificiales estrechas, que son ChatGPT, son todas las inteligencias artificiales ahora. Nos dirigimos y todas las compañías se dirigen hacia AGI, que es inteligencia artificial general. Es una inteligencia que es más inteligente que cualquier ser humano sobre la Tierra. Eso puede que llegue el próximo año. Después de eso se va a empezar a mejorar y va a ser más inteligente que nosotros, tanto que no vamos a poder comprenderla, porque uno no comprende, una hormiga no nos comprende a nosotros. Y como una hormiga no nos comprende a nosotros, no porque no quiera, sino que es inconcebible, entonces no vamos a poder comprender las soluciones que nos va a dar. Y quizás la solución que nos va a dar es para decir, tienes cáncer, toma esta pastilla. Disculpa, ¿cómo funciona? Que no te puedo explicar, porque es tan complicado que tú no vas a entenderlo, así que toma esta pastilla y mejórate. Ah, ya, y quieres ser súper joven, tienes 84 años, quieres ser súper joven, volver nuevamente así, toma esta varilla mágica y papá. Pero ¿cómo funciona eso? Es una varilla mágica. Es tan complicado decirte que vamos a alargar los telómeros porque hay una onda electromagnética. No sabemos cómo va a pensar la inteligencia artificial. Va a ser un mundo como de magia. Y no creo que nos destruya. Yo antes pensaba, después de leer una inteligencia artificial, que no podía destruir. Al contrario, creo que va a ser un colaborador humano, nos va a solucionar todos los problemas, nos va a encontrar aburridos, nos va a dejar todos perfectos y se va a ir. ¿Y a dónde? No sabemos. Y respecto a eso, mi pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta el camino que está tomando la inteligencia artificial, ¿cómo usted cree que la ciencia ficción se va a transformar? Porque realmente la ciencia ficción lleva años diciendo el tema de la inteligencia artificial al futuro. Pero cuando ya esté consolidada la inteligencia artificial, ¿cómo usted cree que se va a dar vuelta a la ciencia ficción? ¿Cómo cree que va a seguir la ciencia ficción hacia adelante? Bueno, ese libro de otra editorial, no es mi editorial favorita que es Meta, una editorial que no me gusta nada, que es raro. No, un libro que se llama El fin del futuro. Lo saqué la semana pasada. No tiene que ver con ciencia ficción, tiene que ver con el recuento de lo que viene. ¿Ya? Creo que y se llama El fin del futuro por eso, porque se termina el futuro, entonces no hay nada que escribir. Lo único que hay que escribir ahora es ver cómo se ven las cosas y ver qué pasa. Los escritores tienen miedo a escribir más allá del 2030, porque no saben lo que viene. Lo que sí, tuve una charla sobre el ex director de OpenAI, que hizo ChatGPT, y dice, la única carrera que habría que tomar en el futuro es ser gaffiter. ¿Por qué? Porque es súper difícil para un robot preparar ingenierías esenciales. El resto de las carreras, todas las carreras humanas, yo, tú, usted, todas, pueden ser reemplazadas. Ahora, lo bueno es que las carreras creativas lo bueno es que parece que como alguien va a hacer un trabajo mejor que tú, alguien tiene que dirigir ese trabajo y por eso las carreras que tienen un fuerte componente creativo, también las ingenierías, la bioquímica, las ciencias básicas grandes, son perfectas porque van a generar un nuevo mundo, porque en colaboración con la inteligencia artificial se va a generar un nuevo mundo completo. Pero quizás leyes, no tanto, porque, bueno, quizás me equivoque. Bueno, y ahora queremos hablar un poco de usted y a mí. Un gran guionista, caso 63, ha tenido guiones en películas como La vida de los peces, entre otras cosas. ¿Cómo usted puede conllevar todos los trabajos que tiene, que fue dentista, guionista? ¿Cómo usted realmente puede conllevar todo eso al día a día y si de alguna otra manera relaciona una a la otra? Y antes contó que siendo dentista, con este caso del paciente desnudo, se inspiró en el caso 63. ¿Hay otra experiencia así? ¿Toma relación entre otras cosas? ¿Cómo lo conlleva día a día? Ya mira, lo primero es que yo soy bien ordenado para escribir. Entonces yo escribo varios proyectos a la vez,
Y eso viene porque yo era dentista, cuando uno es dentista y usted anima al dentista, hay muchos pacientes que les hacen espera. Entonces los dentistas tienen como horario, pacientes de las 3 de la tarde, de las 4 de la tarde, de las 5. Entonces yo tengo, cada proyecto lo trato como un paciente dental. Entonces los cito a los proyectos. Entonces hago varios proyectos al mismo tiempo porque eso me ayuda, porque si hago un solo proyecto puedo volverme loco. Tengo amigos guionistas y escritores y llevan 5 años escribiendo una novela, 6 años. ¿Quién puede escribir 6 años una cosa? Básicamente es porque están demasiado en una sola cosa. Pero si yo le encargara otra más y otra más, lo sacarían rápidamente. Lo que yo hago es que lunes, miércoles y viernes escribo completamente sin ningún tipo de censura o freno. Escribo únicamente, sin pensar nada. Y los martes y los jueves ordeno, pero nunca ordeno y corrijo al mismo tiempo que escribir. Separo los hemisferios. Entonces, pero sí, el martes y jueves no escribo nada, solamente ordeno todo. Es un buen consejo. El otro consejo es que trato, y es terrible, es súper terrible lo que voy a decir, trato de conectar el celular, dejarlo en otra habitación, o tengo un programa que bloquea todas mis aplicaciones y la posibilidad que yo procrastine metiendo una TikTok o cualquier cosa, se llama Freedom el programa y con eso me salva la vida. O sea, el número de nada hacer las cosas como en el sentido de que tienen que solo hacer una cosa para mí a eso. Porque soy muy desordenado, como soy tan desordenado, tengo que exigirme ser ordenado. Le tengo también una pregunta respecto a esto. En mi caso yo también escribo distintas cosas y suelo quedar, por ejemplo, a veces como pegado en una idea o pegado, no sé qué seguir escribiendo. ¿Qué hace usted en estos casos que dice, cómo sigo avanzando la historia? Me quedé en este punto. ¿De dónde saca inspiración cuando está como no frustrado, pero pegado en un punto de la historia? ¿De dónde saca inspiración para poder seguir avanzando? Hay un dicho de guión que dice que los problemas de la escritura se resuelven escribiendo. Entonces hay que seguir escribiendo, aunque sea malo. Es mejor algo malo en el papel que algo bueno en la cabeza. Es mejor algo malo en el papel que algo bueno en la cabeza. Porque lo que está en el papel se corrige y se corrige. Hay que pasar por una base. Entonces, lo otro, nunca corrijan desde el comienzo. Corrijan desde el final. Corrijan desde el centro. Porque si no, uno siempre va a empezar a hacer súper buenos comienzos, pero uno nunca termina al final. Así que uno siempre sobrecorrige el comienzo. Bueno, ahora queremos abrir la posibilidad de interactuar con ustedes que nos están mirando, que hagan preguntas, que todo lo que quieran decir, con la mano arriba y vamos. Javi, ¿podría ir usando el micrófono? El rey llegando al micrófono, a medida que levante la mano, para que hagan preguntas aquí, podamos tener un espacio de preguntas. Antes hablaste sobre esto de cómo hay escritores que no quieren seguir escribiendo después de 2030. Sí. Porque tienen miedo a saber qué va a pasar después. Entonces yo pensé como en una frase que escuché en un libro y que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, ¿usted cree que después llegue el punto en que la ciencia ficción empiece a hablar como de la decadencia de las personas? A ver, sí, mira, a ver, yo creo que no viene una distopía. Hay un concepto que deberían quizás memorizar que se llama solar, mira, se llama solar punk. Solar punk. Si lo googlean, van a encontrarse unas fotos. El concepto solar punk es una distopía buena, es una utopía, que es cuando la tecnología, los seres humanos, la naturaleza empiezan a manejarse de manera armónica, donde obviamente no hay guerra, donde hay un renacimiento cultural, donde hay reciclaje extremo, donde se llama circularidad de átomo cero. Significa que si una empresa hace una zapatilla, los átomos de esa zapatilla vienen de otro lugar y el desecho lo ocupa una tercera empresa y luego una comunidad que hace esto y luego una persona que hace lo otro y por lo tanto circula la energía, no hay pérdida de energía ni de recursos y se produce un fenómeno de terraformación donde hay un equilibrio gigante de alimentación, naturaleza, atmósfera. Es un mundo perfecto.
solamente manejado por inteligencia artificial que regulan todo esto para que lo hagamos bien. O sea, la inteligencia artificial dice, ah mira, pásame eso, te voy a contactar con esa persona porque sabe exactamente la información y empieza una circularidad súper beneficiosa. Se llama un sistema micorrizómico, que es exactamente cuando los bosques, ustedes saben que los bosques que parecen que son árboles separados, están todos unidos por debajo, por hongos. Es así, una nueva tierra, un nuevo universo, súper bonito. Si ustedes se fijan en SolarPunk, van a ver edificios y van a ver toda una serie de cosas. Así que yo creo que la ciencia ficción nueva no va a ser de la decadencia del hombre, sino que va a ser del ascenso de la humanidad. Tengo una duda bien grande que usted habló sobre los bloqueos como artísticos. Sí. Y usted comentó cómo usted sobrelleva esos bloqueos. ¿Tiene alguna técnica, algún ejemplo, algo que nos pueda decir como para lo que nos pasa, ayudarnos a sobrellevarlo? Sí, bueno, ya, imagínate que no sabes qué escribir, ¿no es cierto? No sabes escribir, ya. Fuérzate a un poquitín. Uno no sabe escribir porque tiene miedo de escribir algo malo, o no se te ocurre nada, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es intentar entonces escribir sobre eso. Es como, a mi personaje tiene un bloqueo creativo, y empiezas a escribir sobre eso. Me refiero a que no te detengas en tu escritura. La escritura no tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con como dicen ahí, con la transpiración, tiene que ver con que hay que tener horas de vuelo, que es horas de escritura, más que estar pensando únicamente. Pasa un momento hay un momento que se llama estado de flujo. El estado de flujo creativo es que empiezas a escribir y luego parece que el tiempo se desapareció o no está pasando lo increíble, sigue escribiendo, se te empiezan a ocurrir cosas. Perfecto. No hay que interrumpir el estado de flujo con distracciones, pero la primera regla del estado de flujo es no pares de escribir, aunque estés escribiendo en escena, aunque estés escribiendo palabras al azar, sigue escribiendo y en un momento que vas a empezar a agarrar vuelo de nuevo. Que creo me acuerdo que creo que usted había hecho otro podcast que era Quemar tu casa. Sí. ¿No? Ya, De terror. sí, ¿cómo se acerca? Porque no habla de ciencia ficción, no es de verdad, eso es de terror. No porque hay una secta y escuchando toda la noche. ¿Cómo se aleja todo esto que estudió de ciencia ficción, de ciencia, a hacer un podcast de terror? Ya, porque me lo pidieron, mira. Por eso, a mí me gusta el terror, pero pensé, mira, cuando uno va a un campamento o es verano y está con un grupo de amigos, amigas del verano, siempre hay alguien que empieza a poder contar una historia de terror en la noche. Y eso es audible. Pensé, perfecto, la mejor manera de contar historia de terror es contarla a través de las audioficciones. Y quería contar sobre unos brujos, y hay otra cosa, un matrimonio que no está en una pareja que acaba de llegar a una casa y la casa es rara y hay una comunidad rara, súper nice, súper buena onda, pero no tan buena onda porque hay terror. Entonces pensé, voy a escribir algo basado en los sonidos, el sonido de un picaflor que entra a la casa, el sonido de unas cañerías raras, y por eso escribí Quemar tu casa. Gracias. Oye, gracias por escuchar Quemar tu casa, no sabía que me habían escuchado. Hay una que se llama Selección Natural para que la escuchen, que eso fue, la escribí y luego era un glaciólogo en la Antártida con una inteligencia artificial, una robot que despierta y todo tiene una conversación filosófica con el glaciólogo. Entonces, bueno, le escribí la serie y en Spotify dijeron, ya, el escritor que sea
científico que sea chileno, y es un actor que se llama Álvaro Rudolph. Pero la actriz queremos que sea alguien súper famosa en México. Entonces, ¿quién? Me dijeron, hay una cantante que se llama Dana, o Dana Paola, ¿ya? Entonces vamos a ir a México y vamos a hablar con ella a ver si le interesa la serie, y la hizo. Fuimos a Los Ángeles esperando a que Dana llegara y Dana se enfermó, entonces no llegó. Y estábamos ahí esperando y llegó y solamente pudo grabar, se atrasó porque estaba resfriada, llegó con su séquito porque es como una superestrella y grabó un solo capítulo y se tenía que ir. Entonces lo que hicimos con la inteligencia artificial fue perfecto. Como ella no es humana, sino es una inteligencia artificial en la serie, que es una inteligencia artificial con la voz de Dana, y finalmente hicimos toda la serie con inteligencia artificial con su voz. Y no hay ninguna diferencia entre el primer capítulo y el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y se lo mandamos a ella y ella está feliz. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, y como usted se especializa harto en la ciencia ficción, usted dijo que tenía la creencia de que la inteligencia artificial nos iba a volver perfectos de cierta manera, y que luego se ve. Y le pregunto, ¿usted qué cree que pase cuando todos como seamos perfectos? ¿Qué pasa después con nosotros? Bueno, espera, perfecto es una palabra muy grande, quizás lo que dije, quizás en un mundo perfecto, humanos en un mundo perfecto. Claro que también van a haber humanos no perfectos, sino de alguna manera mejorados en cuanto a que van a, si quieres saber chino, te vas a poner un descargar y inmediatamente vas a tener como el idioma chino incorporado con Matrix, como que cómo se maneja un helicóptero. Y también vamos a tener una sensación de vivir en un lugar donde no hay pobreza, no hay desigualdad, no hay abuso, no hay discriminación, no hay nada. Está todo perfecto. Okay. La pregunta es súper válida y me encanta tu pregunta porque ya, ¿qué pasa si estamos todos felices, casi con túnicas griegas, así, comiendo uva y estando felices por el mundo? Viene el mundo creativo, se expande el mundo creativo y se generan nuevos universos de juego. Cada uno de nosotros va a poder explorar nuevos universos de un nuevo metaverso, va a poder generar nuevas ciencias, nuevas tecnologías. O sea, esto recién comienza. Eso. ¿Le puedo hacer una última pregunta para él? Antes usted había mencionado el tema de los hongos y de la inteligencia artificial. De los hongos, sí. Le tengo una pregunta respecto a eso. Los hongos se sabe que están conectados como por el micelio. Finalmente todos los hongos del mundo están conectados entre sí y son como un mismo organismo, por decirlo de una manera. Sí, se puede decir Se para cómo simplificarlo. ¿Usted cree que en cierto momento puede ser compatible esa idea del micelio juntándose con la inteligencia artificial y creando, por decirlo de una manera, una inteligencia artificial orgánica, que esté relación que esté como controlada orgánica, perdón, no lo creo? Sí, perfecto, es buenísimo lo que estás planteando. De hecho, creo que eso es así. Creo que va a suceder eso, que las inteligencias artificiales se van a comunicar entre sí y van a obligar a los seres humanos también a comunicarse entre sí y a intercambiar conocimientos aislados, porque va a tener control de los datos y va a generar una especie de ecosistema, un ecosistema muy saludable, que una idea le puso un nombre, se llama un simbioma, que es un ecosistema donde todos colaboran para la mejor expresión de cada uno de los integrantes, una especie de comensalismo donde cada uno aporta su grano de arena para el bien del sistema, pero no desde un sistema coercitivo, no desde un sistema distópico, sino desde la libertad y la alegría, y desde un estado de bienestar, porque las energías van a ser libres, no va a haber problemas alimentarios, no van a haber problemas que tengan que ver con el tema de la enfermedad, porque la tecnología con nanobot va a reparar los cuerpos. Entonces estamos hablando de una situación que ustedes van a experimentar. Quizás ustedes son la última generación humana que va a experimentar los dolores o las grandes sombras, como se hablaba en el libro El final del metaverso. Luego viene un territorio inexplorado, pero lleno de oportunidades buenas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que no la embarramos, por supuesto. Para ir cerrando. Ya, una última pregunta.
No, una última pregunta y después una pregunta al profe. Una pregunta a los profes. Ahí está, Rómulo. Ya, dos preguntas. Ya, dos preguntas, eso. Ya, tres. Le quería preguntar así como, ¿qué sentimiento tiene cuando escribe? Si se relaja, tiene alegría. Oye, qué buena pregunta. Ya, cuando escribo, intento ponerme los zapatos de un personaje en que escribo. Cuando ese personaje está triste, termino triste. En el final del metaverso terminé extraño, pero en el final, en el freelance terminé casi llorando. Escribí una película sobre un matrimonio que tiene una tragedia. Y lo escribí, me dio un poco de pena, pero nada. Pero cuando fui al primer corte, se llama La memoria del agua de María Luisa. Cuando vi el primer corte en la pantalla, el primer corte y la primera cosa antes de la corrección de color y todo lo demás, es como, ¿cómo le está quedando la película? Vi y no sé cómo, y me puse a llorar y lloré, tuve que salir a la calle caminando, no podía parar de llorar, de emoción. Y a veces me pasa que mi sensación es que me olvido del mundo y de repente se hizo la noche y estoy escribiendo, porque uno se mete en una especie de cápsula del tiempo. Así que si vas a escribir, métete en los zapatos de lo que estás escribiendo y vas a escribir quizás mucho mejor. Gracias. Bueno, No, hay dos. ¿hay otra? Del profe, ¿verdad? Una ahí y otra no. Del profe. Ya tú. Bueno, usted está... Vamos para acá. Se para un poquito. Usted ha estado mencionando mucho esto de la inteligencia artificial perfecta y todo eso, pero para usted, su punto de vista, ¿cómo sería el humano perfecto? Es que, a ver, todos los problemas de la humanidad se deben a que hay gente que quiere hacer humanos perfectos. Las distopías, los nazismos, todas las dictaduras intentan clasificar a los humanos entre la perfección y los imperfectos. Entonces yo no estoy de acuerdo con... estoy hablando de una civilización perfecta, con humanos, y con humanos mejorados, que no son humanos perfectos, son humanos mejorados. Significa mejorado, significa que vas a poder tener mayor visión, por ejemplo, vas a poder tener mayor audición, vas a poder tener una longevidad mayor. Eso es un mejoramiento, pero un mejoramiento no es la perfección, porque la perfección genera monstruos. Entonces, imagínate un grupo perfecto contra los imperfectos, sería como horrible. Entonces, como que hay que erradicar eso, pero hay que enfatizar el hecho de que el mundo sea perfecto, mejor. No perfecto, porque la perfección es que sea bueno para todos. Una última pregunta de los profes. En realidad no es una pregunta. Ah. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí. No, en realidad no era una pregunta, sino que de verdad, me voy a poner tan cerca de él porque qué mío. De verdad, Julio y chicos, de verdad agradecerles. Excelente conversación, excelentes preguntas, así que solo quería que les dieran un aplauso. Muchas gracias. He estado en muchos colegios, en muchas conferencias, en muchas cosas. Nunca había visto un nivel de profesionalismo como lo que en ellos se pasaron. Impresionante, así de verdad. Y un nivel de organización de colegio que está por sobre el estándar de todo el colegio. Así que muchas gracias. Bueno, como centro alumno, también le queremos dar un reconocimiento. Un reconocimiento, entonces le damos este albano y un clavito del Ajax. ¿Lo voy a levantar? Muchas gracias, increíble. Gracias. Muchas gracias. También nosotros, bueno, junto a Carolina, profesora también de lenguaje y encargada del plan lector, queremos